bienvenidos nuevamente a una cápsula de Vive la Palabra. El día de hoy estaremos hablando de las aplicaciones del Evangelio según San Mateo que corresponden a esta semana. Usted recordará, la semana pasada comenzábamos a leer este Evangelio y veíamos cómo Mateo iniciaba presentando la genealogía de Jesucristo. Si usted recordará, desde Génesis capítulo número 3, versículo número 15, esperamos a un vencedor, a un campeón que acabará con la simiente de la serpiente y saldrá triunfante y restaurará la relación rota por el pecado del hombre con Dios. Bueno, Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía y a lo largo de todo el Evangelio de Mateo vamos a anotar esta referencia para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese la escritura. Hay más de 52 referencias en el Evangelio de Mateo que aluden al Antiguo Testamento y cómo Jesucristo cumple cada uno de estos aspectos que el creyente esperaba que el Mesías prometido por Dios tenía que cumplir. El enfoque de Mateo en su Evangelio es presentar el reino de Dios y cómo Jesucristo es el Rey de los judíos con autoridad universal. Así que durante todo el recorrido que vamos a estar en este Evangelio, le invito a que usted marque en su lectura cada vez que usted encuentre la palabra reino, cuando hable de rey, porque ese es uno de los enfoques centrales del Evangelio de Mateo, presentar a Jesucristo como el Rey de los judíos que tiene autoridad universal. Vamos a notar que la estructura que Mateo utiliza en su Evangelio es la siguiente. Es una narrativa, después un discurso, después tenemos otra narrativa que es una sección donde Mateo cuenta parte de la historia del ministerio de Cristo, después tenemos otro discurso, después otra narrativa, discurso, narrativa, discurso, narrativa, discurso y narrativa. Y las primeras narrativas que leíamos la semana pasada hablaban del nacimiento y preparación de Jesucristo. Y esta semana estaremos concluyendo con el primer discurso que aparece en el libro de Mateo, que es el Sermón del Monte, sermón que estudiamos no hace algunos meses atrás en la iglesia con respecto al libro de Mateo. Y quisiera que mantuviéramos este enfoque, pensar que Mateo busca presentar a que Jesucristo es el Rey de los judíos, es el Rey que esperamos, es el Rey prometido, aquel hijo de David, descendiente de la simiente de la mujer, descendiente del linaje de Abraham, aquel Rey que viene a instaurar su reino. Pero es un reino que contrasta con el reino terrenal en el cual estaban viviendo los judíos. Un reino que contrasta con la religiosidad. Un reino de valores distintos a los reinos de este mundo. Y en este sermón del monte vamos a empezar a ver eso. Vamos a empezar a ver cuáles son los estándares de los agentes y las personas que forman parte de este reino. Jesús comenzaba este sermón, si usted lo pudo notar en la lectura de la semana pasada, poniendo frente a los ojos de las personas a las cuales dirigía el sermón la esencia del ser de las personas que forman parte de este reino. Jesús decía que eran personas pobres de espíritu, personas que tienen hambre y sed de justicia, personas que lloran, personas que recibirán consolación. Jesús señalaba la esencia de estos miembros de su reino, miembros que son parte de este reino por arrepentirse de sus pecados y tener fe en la obra de Jesucristo. Pero después de eso Jesús señalaba lo que tiene que ver con el trato de las personas del reino con su prójimo. Y Jesús contrasta las enseñanzas de los fariseos con las enseñanzas del rey del reino. Y Jesús utiliza esta frase en varias ocasiones. Les dice, ¿oíste qué fue dicho? ¿Oíste qué fue dicho? Señalando lo que decía la ley, pero contrastando la letra de la ley con el corazón de la ley. ¿Y cuál es ese corazón de la ley? Si usted recordará, lo leímos y lo vimos cuando estudiamos Deuteronomio. Veíamos que el corazón de la ley era amar a Dios y amar a tu prójimo. Y Jesús señala esto al final de capítulo número 5, cuando les dice que el gran mandamiento es que amen a Dios y que amen a su prójimo, aunque ellos escucharon que tienen que aborrecer a sus enemigos. Jesús les dice que lo tienen que amar porque los valores del reino de Dios son valores distintos al reino de este mundo, al reino de Satanás. Y Jesús les dice que la esencia de las personas del reino es que ellos entran ahí por arrepentimiento y fe, pero que estas personas que son parte de este reino aman a su prójimo y aman a Dios como es debido. Después Jesús les va a hablar en el capítulo número 6 que las personas del reino de Dios tienen un trato genuino y una relación genuina con Dios, no una relación de religiosidad. Y Jesús se va a encargar de enmarcar esto, contrastando la actitud religiosa de los fariseos y de las personas de élite en su momento, en este tiempo,
Y Jesús le va a decir a las personas que no tienen que ser como ellos en cuestiones como la limosna, como la oración, como el ayuno. Porque ellos realizaban estas prácticas, hablando de los fariseos, simplemente para mantener una fachada, simplemente para mostrarse religiosos y que otras personas le siguieran por su aparente piedad y no porque en verdad estaban adorando al Señor del reino. Y Jesús les dice que no sean así, que cuiden su corazón, que guarden de enfocarse en lo que es eterno. Y es con lo que va a concluir en su sermón en esta parte de capítulo número 6. Jesús les dice que se enfoquen en las cosas eternas, que busquen el reino de Dios, porque ese es el enfoque de las personas que forman parte de su reino. El reino de los cielos, lo celestial y no lo terrenal. Anhelan estar resguardados bajo el cuidado de Dios, y porque confían que Dios es el que provee todo lo que tienen, eso les quita de su corazón el afán y el temor. Por eso Jesús les dice, no os afanéis por qué habéis de vestir, por qué habéis de comer, porque vuestro Padre cuida de vosotros. Hermanos, tenemos que estar tranquilos. Dios cuida de nosotros. Nuestro enfoque no está en lo terrenal, sino en lo eterno de este reino del cual formamos parte, si es que Dios ha hecho una obra de regeneración en nosotros al poner nuestra fe en Cristo y al arrepentirnos de nuestros pecados. Después, más adelante, Jesús va a concluir ese sermón y va a señalar que la religiosidad impide que las personas se den cuenta que no son parte del reino de Dios. Porque muchas personas se levantarán y van a decir, Señor, nosotros hicimos muchos milagros en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios. Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca os conocí. Y con eso Jesús concluirá su primer discurso que Mateo nos señala con este sermón del monte. Después, en el capítulo número 8, encontraremos la narración de 10 milagros, capítulo 8 y capítulo número 9, de 10 milagros que Jesús hace, donde afirma su autoridad como el rey de los judíos, que tiene autoridad sobre todo, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Mientras que en el primer discurso notábamos el reino de Jesucristo afirmado, ahora lo vemos comprobado por la autoridad que Él tiene sobre cada uno de estas cosas, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios. Jesús muestra su poder. Y ante la muestra de Jesús como el Rey universal, nosotros debemos rendirnos a Él en adoración, hermanos. Pero quisiera que usted pensara en esto, en esta semana que va a transcurrir. Quisiera que examinara su corazón y se diera cuenta que usted forma parte de este reino no porque seamos muy capaces, no porque seamos muy listos o porque nosotros tengamos un mayor bagaje, una mayor herencia que las personas que no han creído el Evangelio. No, somos parte de este reino por la misericordia infinita del Dios bueno. Somos parte de este reino porque Dios en su misericordia proveyó salvación a través de Jesucristo. Y si formamos parte de este reino, tenemos que vivir de acuerdo a los valores de este reino. ¿Y cuáles son esos valores? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hermano, esta semana, como esposo, ame a su esposa, siendo el líder que la guía a amar a Dios. Comparta con ella el Evangelio. Hable con ella acerca de su día. Demuestre a Cristo al hablarle con palabras apacibles que demuestren el amor de Dios. Esposa, ame a su esposo, demostrando su misión, fortaleciendo su liderazgo, fomentando que él sea un hombre piadoso. Hijos, amen a sus padres honrándoles, obedeciéndoles de corazón, no simplemente para recibir un posible castigo por ser desobedientes, sino que muestren la obra que Dios ha hecho en ustedes y que forman parte de su reino al vivir una vida piadosa, porque ustedes forman parte del reino de Dios. Hermanos, sean hombres honestos en su trabajo. Busquen glorificar a Dios sirviendo a sus patrones de la mejor manera posible, porque ustedes buscan reflejar los valores del reino de Dios. No aborrezcan a aquellos que les han hecho mal, sino que oren por ellos. Busquen restaurar sus relaciones rotas. Busquen al hermano que les ha ofendido y perdónenle. Perdónenle de corazón, así como Dios ha perdonado nuestras ofensas. Hermanos, busquen mostrar su amor hacia Dios, no simplemente mostrar una apariencia religiosa, sino amándole en verdad y en sinceridad. Usted no busque o no crea que su religiosidad le da un grado de superioridad ante Dios, porque no es así. Vemos esto cuando Jesús les dice a las personas que están escuchando ese sermón: los fariseos no estaban más cerca de Dios por dar limosna o por ayunar. No, ellos hacían esto motivados por razones incorrectas.
Y muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces mantenemos una fachada de religiosidad. Y nuestra fachada de religiosidad nos impide ver que las motivaciones por las cuales hacemos las cosas son motivaciones egoístas. Hermano, cuide su corazón. Cuide su corazón de creer que usted es mejor que otros creyentes por venir a la iglesia, por leer su Biblia, porque usted sí tiene su tiempo devocional, porque usted está siguiendo el plan de lectura. No. Todos somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Y si estamos bien en nuestro camino cristiano, si hemos tenido victorias, si estamos siendo fieles en nuestro plan de lectura, no es por nosotros, es por la gracia infinita de Dios, porque corre de nosotros. Y una última cosa, hermano, enfóquese en el reino de Dios. Enfóquese en vivir para el reino de Dios, en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Quite su vista de lo terrenal y de las cosas que perecen y ponga su vista en Cristo, y corra con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo sus ojos en el Rey que Dios ha provisto, que Él ha hecho parte de su reino por su gracia y misericordia. Hermano,